Las montañas se elevaban como gigantes dormidos bajo un cielo que parecía olvidado por las nubes. Entre rocas áridas y senderos polvorientos vivía Elías, un anciano ciego cuyo rostro llevaba las marcas del tiempo como surcos en tierra seca. Su choza era apenas un refugio de piedras apiladas y madera vieja, donde el viento entraba sin pedir permiso y las noches eran largas como oraciones sin respuesta. Cada mañana despertaba al tacto áspero de su bastón, único compañero que conocía cada grieta del camino, cada desnivel de la soledad. Sus manos callosas buscaban agua en un arroyo que cada día corría más delgado, más distante, como si la tierra misma estuviera muriendo de sed. El pueblo al pie de la montaña lo había olvidado hacía años. Decían que era un loco, un hombre que había preferido la oscuridad de su ceguera a la compañía de los demás. Pero Elías no había elegido la soledad. La vida la había elegido por él cuando perdió la vista tras una fiebre que consumió sus ojos como velas en la tormenta. Ahora vivía de lo poco que la tierra le daba. Raíces amargas, frutos silvestres que sus dedos reconocían por la textura, agua de lluvia que guardaba en vasijas de barro. Su única riqueza era su fe, una llama pequeña pero inextinguible que ardía en su pecho como un secreto compartido solo con Dios. Cada atardecer, Elías se sentaba frente a su choza y elevaba su rostro hacia el cielo que no podía ver. Sus labios se movían en susurros, palabras que el viento llevaba montaña arriba, hacia algún lugar donde él creía que alguien escuchaba. «No pido ver de nuevo», murmuraba con voz quebrada por los años. «Solo pido entender por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito en esta oscuridad?» Las estrellas brillaban sobre su cabeza, testigos silenciosos de una devoción que no conocía respuesta. Pero Elías seguía esperando, porque la fe no necesita ojos para ver. Los días se fundían unos con otros en una monotonía rota solo por el canto lejano de las aves o el rugido ocasional del trueno. Elías había aprendido a leer el mundo con otros sentidos: el olor de la lluvia antes de que cayera, el sabor del aire cuando anunciaba tormenta, el sonido de sus propios pasos que le decían si el suelo era firme o traicionero. Vivía en un universo de texturas y ecos, donde cada sensación era un lenguaje y cada silencio tenía algo que decir. Pero en el fondo de su alma crecía una inquietud inexplicable, como si algo estuviera a punto de cambiar. El pueblo de Valleseco agonizaba bajo un sol implacable que parecía haber olvidado la misericordia. Hacía 6 meses que no caía una sola gota de lluvia, y los campos que antes eran verdes se habían convertido en extensiones de tierra agrietada donde ni siquiera las espinas sobrevivían. Los pozos se habían secado uno tras otro, y el río que cruzaba el valle era ahora solo un cauce de piedras blanqueadas por el sol. Las madres veían a sus hijos adelgazar día tras día, y los ancianos comenzaban a hablar de partir hacia otras tierras, aunque sus piernas ya no tuvieran fuerzas para el viaje. Pero la sequía no era el único mal que azotaba al pueblo. Una enfermedad extraña había comenzado a extenderse entre las familias, una fiebre que consumía los cuerpos como fuego lento, dejando a los enfermos débiles y temblando en sus lechos. Los curanderos del pueblo probaban hierbas y ungüentos, pero nada detenía el avance del mal. Cada semana se cavaba una nueva tumba en el cementerio a las afueras del valle, y las campanas de la pequeña iglesia sonaban con una frecuencia que partía el corazón. El miedo se había instalado en cada hogar, como un inquilino que no pagaba renta pero exigía toda la atención. En la plaza del pueblo, los hombres se reunían al atardecer para buscar soluciones que no llegaban. Debemos enviar mensajeros a la ciudad, necesitamos doctores, medicinas que funcionen, pero otros sacudían la cabeza con resignación. ¿Con qué pagaremos? No tenemos cosechas, no tenemos nada que vender. Las discusiones se volvían amargas, las voces se elevaban cargadas de desesperación, y al final todos regresaban a sus casas con el peso de la impotencia en los hombros. El pueblo se estaba muriendo y nadie sabía cómo salvarlo. Entre todos los habitantes de Valleseco, nadie pensaba ya en el viejo Elías que vivía solo en las montañas. Hacía tanto tiempo que lo habían expulsado por ser una boca inútil más que alimentar, que su nombre apenas se mencionaba. Algunos niños preguntaban a sus abuelos si el ciego aún vivía, y estos respondían con un encogimiento de hombros: si Dios lo quiere, sí; si no, la montaña ya se lo habrá llevado. Era como si Elías nunca hubiera existido,
como si su ausencia fuera tan natural como la de las hojas que el otoño arranca de los árboles. Pero en lo alto de la montaña, ajeno al sufrimiento del valle, Elías continuaba su vida de silencio y oración. No sabía nada de la sequía, nada de la enfermedad, nada del dolor que consumía a quienes alguna vez lo rechazaron. Su mundo era pequeño y simple: agua, comida, oración, sueño. Sin embargo, esa mañana extraña en que sintió la presencia invisible, algo comenzó a moverse en su interior. Era como si hilos invisibles lo conectaran con algo más grande, como si el universo entero estuviera respirando y él fuera parte de ese aliento. Algo estaba por comenzar. 3 días pasaron desde que Elías sintió la primera vibración en el aire. Cada mañana la sensación regresaba, más fuerte, más insistente, como un llamado que no podía ignorar. Era un susurro que no venía de afuera, sino de adentro. Una voz sin palabras que hablaba directamente a su alma. «Ven», decía sin decir, «sube más alto, hay algo esperándote». Elías intentaba resistirse, temeroso de abandonar la seguridad de su choza, pero la voz era como un río que arrastra la piedra, implacable, paciente, inevitable. La cuarta mañana, mientras bebía agua de su última vasija, la voz se volvió clara como el cristal. No era un sonido que sus oídos captaran, sino una certeza que inundaba todo su ser. «Elías, hijo de la fe, ha llegado tu momento. Sube a la cueva donde nace el sol. Allí te espero». El anciano dejó caer el cuenco de sus manos temblorosas, y el agua se derramó sobre la tierra seca, como una ofrenda involuntaria. Su corazón latía con fuerza, y sus labios se movieron en una oración entrecortada. «¿Eres tú, Señor? ¿O es mi mente que finalmente se quiebra?». Pero el silencio que siguió estaba lleno de paz, y Elías supo que debía obedecer. Tomó su bastón, se echó sobre los hombros su manta raída y comenzó a caminar hacia el norte, hacia las alturas que nunca había explorado en su ceguera. El terreno se volvía más empinado con cada paso, las rocas más traicioneras, el aire más delgado. Tropezaba, caía, se levantaba con las rodillas sangrando, pero seguía adelante guiado por algo más fuerte que el miedo. El sol golpeaba su espalda como un martillo, y su garganta ardía de sed, pero la voz interior lo sostenía. Un poco más, un poco más. Las horas se estiraban como siglos. Cuando el sol comenzó a descender, Elías sintió un cambio en el viento. Era más fresco, cargado de un aroma extraño, como de incienso y flores que nunca había olido. Sus pies tocaron una superficie diferente, más lisa, y el eco de sus pasos resonó de una manera que le indicó que estaba frente a algo hueco, algo grande. Extendió las manos y sus dedos encontraron piedra fría, una entrada que se abría en la montaña como una boca oscura. «La cueva», susurró con voz temblorosa. Su corazón era un tambor en su pecho. «Entra, Elías», dijo la voz, ahora clara y resonante como el sonido de muchas aguas. «No temas, he preparado este lugar para ti desde antes de que nacieras». El anciano dio un paso adelante, luego otro, y la oscuridad de la cueva lo envolvió. Pero para un hombre ciego, la oscuridad era su hogar. Avanzó lentamente, con las manos tocando las paredes húmedas, sintiendo cómo el espacio se abría a su alrededor. Y entonces, en lo más profundo de la caverna, algo comenzó a brillar. Elías no podía verlo, pero lo sentía. Una luz que no era luz, un calor que no quemaba, una presencia que llenaba cada rincón de su ser. La cueva parecía respirar, como si fuera un ser vivo con pulmones de piedra y corazón de cristal. Elías avanzaba paso a paso, su bastón golpeando suavemente el suelo que resonaba con ecos multiplicados. El aire se había vuelto denso, cargado de una energía que hacía vibrar sus huesos, y su piel hormigueaba como si miles de hormigas de luz caminaran sobre ella. Nunca en sus 70 años de vida había experimentado algo así. Era terror y éxtasis mezclados. Era morir y nacer al mismo tiempo. Sus labios se movían en oración continua,
palabras en idiomas que no conocía brotando de su boca como manantiales subterráneos. De pronto, sus rodillas se dieron sin que él lo decidiera. Cayó al suelo de la caverna, y el impacto no le causó dolor sino alivio, como si finalmente llegara a casa después de un viaje de 1000 años. «Señor», gimió con voz quebrada, «no soy digno de estar aquí. Soy un ciego, un pobre, un olvidado. ¿Por qué me has llamado?» El silencio que siguió era tan profundo que podía oírse el latido de su propio corazón. Y luego, como una ola que rompe contra la costa, llegó la respuesta. No eran palabras, sino conocimiento puro que se vertía directamente en su alma. Porque los ciegos ven lo que otros no pueden. Porque los pobres tienen tesoros que el oro no compra. Porque los olvidados son mis preferidos. Entonces sucedió. Una luz estalló en la cueva con la fuerza de 1000 soles, y aunque los ojos de Elías estaban muertos hacía décadas, su alma la vio. Era una luz dorada, plateada, blanca como el relámpago pero suave como la luna. Y dentro de ella había formas que se movían, alas que no eran alas, rostros que no eran rostros, una presencia tan vasta que la montaña entera parecía pequeña a su lado. Elías sintió que su cuerpo se elevaba del suelo, flotando en el aire como una pluma en el viento, y todo su ser se deshacía en llanto. Era hermoso, era terrible, era más real que cualquier cosa que hubiera conocido en el mundo de los vivos. «Elías», dijo la voz, y esta vez sí eran palabras, palabras que retumbaban en las paredes de piedra y en las cámaras secretas de su corazón. «Te he traído aquí para darte un don. Tu pueblo perece en el valle, consumido por la sequía y la enfermedad. Tú serás mi instrumento. A través de tus manos fluirá mi poder sanador. A través de tu boca hablarán mis palabras de consuelo. Serás luz para los que andan en tinieblas, como yo fui luz para ti en tu oscuridad». El anciano quiso protestar. Quiso decir que era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado inútil. Pero las palabras murieron en su garganta. La presencia ya había decidido. La luz se intensificó hasta volverse insoportable y Elías sintió que algo entraba en él, un fuego líquido que recorría sus venas, un poder que hacía temblar cada célula de su cuerpo. Sus manos comenzaron a brillar con un resplandor suave y de su pecho brotó un calor que se expandía en ondas hacia afuera. Gritó, no de dolor, sino de transformación, como la oruga que se rompe para convertirse en mariposa. Cuando finalmente la luz comenzó a disminuir y su cuerpo volvió a tocar el suelo de la caverna, Elías ya no era el mismo hombre que había entrado. Algo eterno había tocado algo mortal y el universo se había inclinado para marcar ese instante. Cuando Elías salió de la cueva, el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas que él no podía ver, pero que sentía en su piel como una caricia. Caminaba diferente ahora, con pasos más seguros, aunque seguía siendo ciego, como si sus pies conocieran el camino sin necesidad de ojos. Su bastón apenas tocaba el suelo, y una energía nueva bombeaba en su sangre vieja. Dentro de su pecho, el don latía como un segundo corazón, cálido y constante, esperando ser liberado. No entendía completamente lo que había sucedido, pero sabía con certeza absoluta que debía descender al valle, al pueblo que lo había rechazado. El camino de bajada fue más rápido que el de subida. Era como si el viento mismo lo empujara suavemente, guiando sus pasos entre las rocas y los barrancos. Elías podía sentir ahora cosas que antes no percibía: el murmullo de los insectos bajo las piedras, el flujo de agua subterránea muy debajo de sus pies, el pulso de vida que aún resistía en las raíces de los árboles secos. El mundo entero parecía transparente ante sus nuevos sentidos, como si pudiera ver sin ojos la esencia de todas las cosas. «Es así como tú ves el mundo, Señor», murmuraba maravillado. No la superficie, sino el corazón. A medida que descendía, comenzó a oír sonidos del valle. El llanto de un niño, el gemido de un enfermo, las oraciones desesperadas de madres que velaban a sus hijos moribundos. Cada sonido era una flecha que se clavaba en su pecho, y el don dentro de él vibraba con urgencia, queriendo salir, queriendo sanar, queriendo cumplir su propósito. Elías aceleró el paso, casi corriendo por senderos que no conocía, pero que sus pies encontraban instintivamente.
Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, lágrimas de compasión, de propósito encontrado, de amor que no cabía en su cuerpo pequeño y encorvado. Al atardecer del segundo día, Elías llegó a las afueras de Valle Seco. Se detuvo en la cima de una pequeña colina, desde donde, según recordaba de su juventud con ojos, se podía ver todo el pueblo. No veía nada ahora, pero sentía todo. El dolor que colgaba sobre el valle como una nube negra, la desesperanza que había echado raíces en cada hogar, el miedo que hacía temblar incluso a los más valientes. Pero también sentía algo más, una chispa diminuta de esperanza en el corazón del sacerdote que oraba en la iglesia, la fe inquebrantable de una abuela que seguía creyendo en milagros. Había luz en medio de las tinieblas. Padre, oró Elías con voz firme, dame sabiduría. No sé cómo hacer esto, no sé cómo ser tu instrumento, pero confío en que tú guiarás mis manos y mis palabras. Y como respuesta, sintió una paz profunda que descendía sobre él como aceite tibio. El don pulsaba suavemente en su pecho. Listo. Era hora de entrar al valle, de enfrentar a quienes lo habían rechazado, de llevar la luz que había recibido en la oscuridad de la cueva. Elías respiró hondo, apretó su bastón y comenzó a descender la colina hacia su destino. Elías entró al pueblo cuando las sombras del crepúsculo se alargaban como dedos sobre las calles polvorientas. Los primeros en verlo fueron unos niños que jugaban con piedras y sus gritos de sorpresa atrajeron a los adultos. ¡Es el viejo ciego! ¡El loco de la montaña ha vuelto! Las puertas se abrieron y la gente salió de sus casas, formando un círculo cauteloso alrededor del anciano. Había hostilidad en algunos rostros, curiosidad en otros, pero sobre todo había cansancio. Estaban demasiado agotados por el sufrimiento para procesar la aparición del hombre que habían expulsado años atrás. «¿Qué quieres aquí, viejo?», preguntó el alcalde con voz áspera. «Te dijimos que no volvieras. No tenemos comida para compartir. Apenas tenemos para nosotros». Elías giró su rostro ciego hacia donde venía la voz y una sonrisa suave se dibujó en sus labios agrietados. «No vengo a pedir nada», dijo con una voz que sonaba más joven de lo que su cuerpo sugería. «Vengo a dar. Dios me ha enviado para sanar a los enfermos de este valle». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos reían con amargura, otros sacudían la cabeza con incredulidad. «¿Tú? ¿Un ciego va a sanar a nuestros enfermos? ¿Qué locura es esta?». Pero antes de que alguien pudiera decir más, un grito desesperado rompió el aire. Era María, una joven madre que salió corriendo de su casa con un niño pequeño en brazos. «Por favor, mi hijo se muere, la fiebre lo está consumiendo». Se abrió paso entre la gente y cayó de rodillas frente a Elías, extendiendo al niño hacia él con brazos temblorosos. «Si verdaderamente Dios te ha enviado, sálvalo, es todo lo que tengo». El niño era apenas piel y huesos, sus ojos cerrados y su respiración tan débil que apenas movía su pecho. Un silencio pesado cayó sobre todos. Elías extendió sus manos callosas y tomó al niño con una ternura infinita. Lo acercó a su pecho y cerró sus ojos muertos, aunque para él no había diferencia entre abiertos o cerrados. «Padre Celestial», oró en voz alta para que todos oyeran, «no soy yo quien sana, sino tú a través de mí. Muestra tu poder a este pueblo sediento de esperanza. Devuelve la vida a este pequeño». Y entonces sucedió. Sus manos comenzaron a brillar con una luz dorada suave que emanaba de sus palmas como agua de un manantial. La luz envolvió al niño, penetrando en su piel, en sus huesos, en el núcleo mismo de su ser enfermo. El cambio fue inmediato. El color regresó a las mejillas del niño, su respiración se hizo profunda y regular, y sus ojitos se abrieron mirando con asombro el rostro arrugado del anciano que lo sostenía. «¡Mamá!», gritó con voz clara, y María estalló en llanto arrancándolo de los brazos de Elías para apretarlo contra su pecho. La multitud quedó paralizada, algunos cayendo de rodillas, otros retrocediendo con miedo, todos incapaces de comprender lo que acababan de presenciar.
El viejo ciego sonreía con lágrimas en sus mejillas. «No me den gracias a mí, den gracias a aquel que me envió». Y en ese momento, todos supieron que algo imposible y maravilloso había entrado al valle. La noticia se extendió por Valle Seco como fuego en pasto seco. Antes del amanecer, había una fila de enfermos frente a la casa donde habían alojado a Elías. Personas que venían arrastrándose, cargadas en camillas, sostenidas por familiares desesperados. El anciano no durmió esa noche. Uno por uno, tocó a cada enfermo, oró sobre cada cuerpo quebrado, y la luz dorada fluyó de sus manos hacia los sufrientes. Fiebres desaparecían, llagas se cerraban, pulmones que no respiraban volvían a llenarse de aire. Algunos sanaban instantáneamente, otros poco a poco, pero todos mejoraban. Era como si la misma fuerza que había creado las estrellas ahora danzara en las manos de un ciego pobre. Pero el don de Elías no se limitaba a la sanación física. Cuando tocaba a las personas, veía sus almas con ojos que no eran los del cuerpo. Veía los pecados que los atormentaban, los rencores que llevaban como piedras en el pecho, los miedos que los paralizaban. Y con palabras suaves, les hablaba verdades que hacían llorar a los más duros. Tú, Juan, decía tocando el hombro de un hombre amargado, has odiado a tu hermano por 20 años. Es hora de perdonar. La sanación de tu cuerpo no será completa sin la sanación de tu corazón. Y Juan, que había venido solo por su pierna enferma, terminaba llorando como niño y corriendo a abrazar al hermano que había abandonado. A medida que pasaban los días, no solo los cuerpos sanaban, sino que el pueblo entero comenzaba a transformarse. Los vecinos que no se hablaban hacían las paces. Los ricos compartían con los pobres. Las familias se reunían para orar juntas, algo que no hacían en años. La pequeña iglesia que había estado vacía comenzó a llenarse cada tarde, con personas que querían dar gracias por los milagros que estaban presenciando. El sacerdote, un hombre viejo, llamado Padre Tomás, lloraba de alegría viendo cómo su rebaño perdido regresaba al redil. «Dios no nos ha abandonado», predicaba con voz temblorosa. «Nos envió a su mensajero en la forma más humilde». Y entonces, en la mañana del 7º día, sucedió el milagro final. Elías salió del pueblo al amanecer, guiado por esa voz interior que no lo había dejado desde la cueva. Caminó hasta el lecho seco del río y allí se arrodilló sobre las piedras calientes. Hundió sus manos en la tierra agrietada y oró con una intensidad que hacía temblar el aire a su alrededor. «Padre, este pueblo necesita más que sanación de cuerpos, necesita vida, necesita agua». Y cuando levantó sus manos al cielo, las nubes comenzaron a juntarse, oscureciendo el sol brillante. Primero fueron gotas tímidas, luego un aguacero, luego un torrente que llenaba el cauce del río y empapaba la tierra sedienta. La gente del pueblo salió corriendo de sus casas, bailando bajo la lluvia, riendo y llorando al mismo tiempo. Los niños chapoteaban en los charcos que se formaban. Las mujeres llenaban sus vasijas, los hombres alzaban los rostros al cielo, dejando que el agua lavara años de desesperanza. Y en medio de todo, Elías permanecía arrodillado junto al río que ahora fluía con fuerza, sus ropas empapadas, su rostro ciego levantado hacia las nubes, sus labios moviéndose en una oración silenciosa de gratitud. El don había cumplido su propósito. Valle Seco había sido salvado. Los meses siguieron y Valle Seco floreció como nunca antes. Los campos volvieron a verdear. Las cosechas fueron abundantes y no hubo más enfermos. Pero el cambio más profundo no estaba en la tierra, sino en los corazones. El pueblo había aprendido que los milagros vienen en los empaques más humildes, que Dios habla a través de los rechazados, que la verdadera riqueza no está en tener, sino en ser. Elías vivía ahora en una pequeña casa que el pueblo había construido para él junto a la iglesia.
Y cada día, la gente venía no solo a pedir sanación, sino a escuchar su sabiduría. El anciano hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían el peso de las montañas. No me busquen a mí, les decía siempre. Busquen a aquel que me envió. Yo soy solo un canal, un instrumento viejo y gastado. El agua que fluye a través de mí viene de una fuente eterna. Enseñaba a las personas a orar, no con palabras rebuscadas, sino con el corazón desnudo. Les enseñaba a ver a Dios en el rostro del pobre, en el llanto del niño, en el silencio de la noche estrellada. Él está en todas partes, decía con esa sonrisa suave que se había vuelto su marca. Solo tienen que abrir los ojos del alma. Un día, un grupo de personas de pueblos vecinos llegó a Valle Seco, habiendo oído de los milagros. Querían llevarse a Elías a sus tierras, para que sanara a sus enfermos también, pero el anciano sacudió la cabeza con firmeza. Mi lugar es aquí, donde fui rechazado y donde fui restaurado. Pero les enseñaré lo que he aprendido. Y durante semanas instruyó a aquellos visitantes en las verdades que había descubierto en la cueva de luz, que la fe mueve montañas, que el amor sana heridas, y que cada persona puede ser un canal de lo divino si se rinde completamente. Cuando partieron, llevaban no solo enseñanzas, sino algo del fuego que ardía en el corazón de Elías. El tiempo siguió su curso, y Elías envejeció aún más. Su cuerpo se encorvaba como un árbol viejo azotado por el viento, pero su espíritu brillaba cada vez más fuerte. Ya no realizaba tantos milagros físicos, pero su sola presencia traía paz a los atribulados. Los niños del pueblo lo amaban y corrían a su lado cuando caminaba por las calles, tomándolo de la mano y contándole sus pequeñas aventuras. Él los escuchaba con atención infinita, como si cada palabra fuera un tesoro, y les contaba historias de la montaña, de la cueva de luz, de cómo Dios habla en susurros a quienes están dispuestos a escuchar. Una tarde, mientras estaba sentado frente a su casa, viendo con ojos ciegos la puesta de sol, una niña pequeña llamada Lucía se acercó y le preguntó: «Abuelo Elías, ¿extrañas poder ver?». El anciano sonrió y tomó la manita de la niña entre sus suyas. «Pequeña», dijo con voz llena de ternura, «yo veo más ahora que cuando tenía ojos. Veo el amor de Dios en cada acto de bondad, veo la belleza de un alma arrepentida, veo el futuro lleno de esperanza que espera a quienes confían. No extraño los ojos del cuerpo. Los ojos del alma son mucho más hermosos». Y Lucía, sin entender completamente, pero sintiendo la verdad en esas palabras, se acurrucó junto a él mientras el cielo se pintaba de colores imposibles.